Buenos días, noches, mis emisoras, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Con mi gente, todo tranquilo. Hoy voy a tener un nuevo canal que creo que ustedes lo conocen, y se llama Merluzo. Y elegí este video para empezar porque es muy curioso, chaval, el título. El auge y la caída de Xbox. Curioso para mí, es muy curioso para mí porque yo, al lado de mi experiencia y todo lo que es el mundo gamer y tal, ¿viste? Yo nunca en mi vida he tocado una Xbox en mi vida, chaval, Nunca en mi vida he tocado una Xbox, ni una sola. El mío empecé con la Sega, creo que fue la Sega Saturn o el Dreamcast, una de esas dos, chabón, fueron. Y luego ahí a partir de ahí fue la PlayStation, o sea, la PlayStation 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 actualmente, ¿viste? Así que dije, y como nunca toqué una Xbox en mi vida, dije, curioso ver un video, chabón. Y encima están en decadencia últimamente de los de Xbox, chabón, cancelando estudios, despidos a mansalva, todo por el tema de la IA. Y ahora con el mal reciente que se fue el... Ay, ¿cómo era? Phil Spencer, ¿cómo se llama, no? Ese loco. Se fue ese también, chabón. Por lo cual están caes en tropiezo tras tropiezo tras tropiezo, básicamente. La miniatura. Mira, este digo, chabón. Este digo que se fue. El Fadoudo. Así que, bueno. Veo que dice nuestro amigo Merluzo. Merluzo, me cuesta un pecado, chabón. Hay un pecado que se llama Merluza. Sí, se Merluza, pero con una A en vez de la O, ¿viste? Así que, bueno. Menos conversación. Y veo que hizo también Merluzo, así que bueno. 3, 1, 2. Estos son los datos de ventas del último Black Friday. A ver. La PlayStation 5 consiguió Así el es. 47% de las ventas. ¡Aupa! La Switch 2, el 24%. Y la Next Playground, un 14%. ¿Y eso? Xbox ya no está en el top 3. Perdió el puesto contra una consola para juegos de la Play Store como el Fruit ¿En Ninja. serio? ¿Cómo es Hay una consola para móviles, o sea, what the fuck, esto. esto posible? La Xbox de principios de los 2000, que estrenó la consola Mira más que está ahí. potente del mundo, junto con uno de los shooters más influyentes de todos los tiempos. Ahora es una distribuidora moribunda que mata estudios con una mano, mientras Sí. que con la otra te roba la cartera. Por eso, Literal. en este vídeo veremos la trágica historia de uno de los pilares del mundo de los videojuegos y cómo una de las consolas más exitosas del mundo parece estar alejándose del negocio de las consolas. Esto es el auge y la caída de Xbox. Xbox. Bien, la eterna rivalidad entre Xbox y PlayStation ha dejado calvos a más de uno, así que empecemos por el principio. En las finales de los 90, A la ver. quinta generación de consolas se vendían a pares. Os lo ilustraré con otro top 3. La Sega Saturn acabó vendiendo más de 9 millones de unidades. Sí. La Nintendo 64, 32 millones. Y la PlayStation 1, 102 millones. Un La montón, industria de las chabón, consolas movía más dinero que el mar agua, y eso no pasó desapercibido en Microsoft, pues el creciente mercado de las consolas parecía amenazar el mercado del PC, donde ellos dominaban. Además, la próxima PlayStation 2 iba a incluir un revolucionario reproductor de DVD, una característica clave de los PCs más recientes de Microsoft. Dato importante, se acababa de inventar el DVD. Hay mucha gente viendo este vídeo que es más vieja que un DVD. Sí, ¿Qué yo tal igual. se siente? Pero en Microsoft no La quisieron viví. entrar de cabeza en el mundo de las consolas. Querían que su software fuera omnipresente, sí, pero no querían meterse en el problemón de vender consolas a gran escala, necesariamente. Por ello, directivos de Microsoft se reunieron con los responsables de Nintendo y Sony para ofrecerles colaborar en sus futuras consolas. Ajá, la propuesta era que Chupala. Microsoft harían el software y todo el tema del online, y ellos podían encargarse de hacer el cacharro en sí. La Xbox. Literal. Por lo que sea, ambas compañías Literal. rechazaron la oferta. Ni modo, tendrían que hacerlo a las malas, será por dinero. Fue entonces cuando en Microsoft aprobaron el desarrollo de una consola propia. Juegazo. Nombre en clave: Proyecto Midway. El nombre fue elegido para simbolizar la victoria estadounidense en la batalla de Midway contra Japón en la Segunda Guerra Mundial. Qué mano izquierda, qué tacto. Si les llegan a estrellar más el agujero en esas reuniones, ya directamente llaman a la Xbox el Proyecto Oppenheimer. En fin, el equipo de desarrollo estaba Literal. formado por apenas 4 tipos, todos ingenieros de DirectX. El DirectX es un programilla de Microsoft para reproducir multimedia. Si habéis estado jugando a Battlefield 6 recientemente, seguro que os sonará. Y sería la base de esta nueva consola. Por ello, el nombre interno del aparato era la DirectX Box.
estuvieron finos. El equipo pasó los siguientes 3 años haciendo que unas planchas de metal pensaran por nosotros a cambio de electricidad. Pacto demoníaco, si me preguntan. Hasta que en 2001 revelaron la versión final. La Xbox, ¿no? La Xbox. La Xbox era un sistema parecido a un PC, pero con la única función de mover videojuegos. Y para jugarlos, un mando del Toys R Us. Si abrimos esta pionera... A ver, Y para jugarlos, un mando de... he oído mucha gente que los mandos de Xbox son cómodos, ¿viste? Yo hace no mucho tuve un mando de Xbox en mis manos y me resulta sinceramente muy incómodo, chabón, ¿eh? De hecho me encontré justamente con ese mando parecido a este, digamos así. Y era incómodo, zarpado, boludo. De hecho yo probé el mando de la Xbox 6X hace unos días porque estaba hecho en una tienda, digamos así. Y chabón, era una poronga eso, era muy incómodo, chabón, ¿eh? Yo te digo, los mandos de la PlayStation eran más cómodos, chabón. Los mandos de la PlayStation eran muy cómodos, chabón, ¿eh? Más cómodos que esta mierda. El Toys R Us. Si abrimos esta pionera pieza de hardware, veremos que era básicamente una computadora del gobierno, con su procesador Pentium 3 y su gráfica basada en la Nvidia GeForce 3. La Xbox permitía a los desarrolladores usar herramientas de Windows ya existentes, lo que facilitaría traer juegos a la consola. Sí, dato importante, una consola necesita juegos. Así es. Juegos exclusivos, de hecho. Una buena exclusiva vende consolas a pares. Y en Xbox necesitaban una. Con este fin, Microsoft compró Bungie a tocateja por $30 millones. El juego en el que estaban trabajando en ese momento, el Halo Combat Evolved, pasaría a ser el título de lanzamiento de la nueva consola. Así que, con todo listo, Bill Gates subió al escenario y presentó a La Roca, que presentó a la Xbox con sus 64 megas de RAM, su potente procesador y gráfica y sus 8 gigas de almacenamiento total. La Xbox era la consola más potente del mundo y de lejos. Solo hay que ver cualquier comparación gráfica. Sí, ¿no? En el momento de su salida, la mayoría de juegos simplemente se veían mejor y tiraban mejor en la Xbox. Y a esto se añadió otra innovación clave: el Xbox Live. Mientras que el multijugador en línea de la PS2 era responsabilidad del editor de cada juego y se ejecutaba en servidores de terceros, Xbox Live ofrecía una única plataforma con listas de amigos, chat de voz, sistema de emparejamiento y una experiencia en línea consistente, lo que estableció un nuevo estándar en la industria. También te cobraban $59.99 al año por esto. Ahí también fueron pioneros. Me cago en sus muertos. En cuanto a precio, la Xbox era cara, pero no demasiado. Mientras que la Dreamcast y la GameCube se vendían a unos $199, tanto la Xbox como la PlayStation 2 se vendían a $299. Un precio competente. Los resultados de la generación hablan por sí solos. En cuarto lugar, tenemos la Sega Dreamcast con 9 millones de consolas vendidas. En tercer lugar, la Nintendo GameCube con 22 millones de unidades. En segundo, la Xbox con 24 millones de consolas comercializadas. Bien. Y en el podio, a 7 kilómetros de distancia del resto, la PlayStation 2 con 140 millones de unidades vendidas. Un éxito rotundo. Pensé que iba a meter el chiste de, ¿cómo se dice? Los 160 millones que dicen, se vendieron 160, o sea, esto donde se inventa de Sony, ¿viste? Donde se inventa lo de estos chabones, ¿viste? Para Xbox, diría yo, de la fase de planificación a distribuir una de las consolas más populares del mundo. ¡En 3 años! Esta gente no perdía el tiempo. Estaban muy por detrás de su competidor directo, pero ¿qué más se les podía pedir? En pocas palabras, Microsoft entró en el mundo de las consolas y no le fue nada mal. Por ello, este gigante de la tecnología empezó a prestar cada vez más atención al mercado de consola. Mientras que el gaming en PC, pues bueno. Por culpa de la gente que no donó, ahora no se va a hacer Half-Life 3, ¿me entendés? Esto era la época dorada de Xbox. Empezó el día que sacaron su primera consola a la venta y continuó con la siguiente, la Xbox 360. Corría el año 2005, apenas 4 años tras la Xbox original, y Microsoft ya estaba poniendo una nueva consola en el mercado. La 360 tenía piezas más potentes y hasta un aparato de ciencia ficción, el Kinect, que te permitiría jugar con gestos. Además, llegó mucho antes que las consolas de la competencia. La PlayStation 3 y la Wii no se lanzaron hasta 2006, casi un año más tarde. Xbox volvía a tener la delantera y cambió la industria de las consolas para siempre. Veréis, el nivel estaba tan alto que ya casi ninguna compañía podía competir.
En 2006 ya no había tropecientos fabricantes con tropecientas consolas cada uno, como la Nokia Engage. ¿Qué es esto? En serio, ¿qué es esto? Ahora, solo quedaban Mira tres vos. compañías capaces de Nokia. dar el todo por el todo. Nintendo con la nueva Wii, Sony con su PlayStation 3 y Microsoft con la Xbox 360. Pero la Ajá. tecnología avanzaba rápido en aquellos años y cuando salió la Play 3, la 360 quedó aplastada como un bicho. Las nuevas PlayStation parecían medio Terminator. Prácticamente todos sus componentes eran más potentes que los de la 360. Por ello, movía los juegos en 1080. Mientras que la Wow, Xbox juegazo. 360 lo hacía tan solo 720p. Y lo más loco de todo, la PS3 incluía un lector de discos Blu-ray. El Blu-ray es un DVD digi evolucionado que permite almacenar más información, ver películas en 4K. Así Y es. se acababa de inventar. En plan, meses antes. Por eso, mientras un lector de Blu-ray, lo último para el entretenimiento en el hogar, te podía costar unos $1000 fácilmente. La Play 3 lo incluía en todas sus unidades. Sony se la sacó y partió el suelo al dejarla caer. Pero por eso mismo, una gran diferencia entre estas consolas era el precio. Mientras que la Wii se vendía por unos $250 y la Así 360 a unos $399. La Play 3 se vendía a $499 la versión base y $599 la versión de sujétate algo. Yo me imagino, chabón, que para la época habrá sido un apocalipsis tranquilamente. O sea, los precios así en esa época era demasiado prácticamente. Hoy en día es un precio normal, chabón, ¿eh? Tranquilamente hoy en día es un precio tranquilamente normal, chabón. Más con la Play 5, ¿viste? 60 gigas de almacenamiento. Para que lo pongáis en perspectiva, esos $599 de 2006 serían, por la inflación en 2026, unos $960. O sea, casi un kilo por una consola. El día que anunciaron el precio, Sony vendió muchas Xbox. Aunque por ese precio, al menos no tendrías el anillo rojo de la muerte. Esto Sí, sigue ¿no? apareciendo en las pesadillas de muchos. Veréis, el anillo rojo de la muerte fue un legendario error catastrófico que afectó a las primeras versiones de la Xbox 360. A ver. Si un día ibas a jugar y te encontrabas con 3 luces rojas parpadeantes alrededor del botón de encendido, estaba jodido. Esto indicaba un fallo general de hardware. La consola quedó frita. Al principio no se sabía por qué ocurría. Se rumoreaba que era por iniciarla en frío y se recomendaba envolverla en una toalla. No me lo estoy inventando. Tenías que prepararle un caldo de pollo también. Al final no iba muy desencaminado, pues el verdadero problema resultó ser Picada, los ¿no? rápidos ciclos de calentamiento y enfriamiento de la consola, que finalmente rompían las conexiones internas. La tasa de fallo nunca fue confirmada por Microsoft, pero se estima que estuvo entre el 23 y el 54% de las Xbox 360 originales. Es que imaginad Mira, eso, casi la mitad de las consolas que hacían podían quedar hechas mierda sin previo aviso. Ante semejante catástrofe, Claro, me imagino, chabón, que en ese momento, si te pasas las tres hojas, ya está, viste, te compraste una piedra gigante de $500, ¿no? Por ahí. No sé cómo es ese tema de las tres rojas, digamos así, pero yo creo que si ya tenés las tres rojas en tu Xbox, ya está, se te complicó la vida, ya está, se te murió la Xbox, ¿viste? O sea, tenés una piedra de $300, chabón, ¿eh? O sea, yo te digo, qué mala suerte que tener, chabón, ¿eh? Qué mala suerte hay que tener, chabón, ¿eh? Igualmente, yo te digo, aunque haya habido mucho, creo que siempre ha sido... ¿Cómo te digo? No vende tanto, digamos así, la Xbox. Ni fueron, ni hoy, ni seguirá siendo hoy en día, ¿viste? Y aunque vaya a traer una nueva Xbox de la próxima generación, creo que para el año que viene, no creo que den, chavo, no creo que den. Más con el tema de la RAM, ¿viste? Cómo está el tema de la RAM y todo. Te veo complicado, chavo, te veo complicado. en Microsoft pidieron de vuelta millones de Xbox para poder arreglarlas todas. Esto les costó más de $1.100 millones y la frustración generalizada de los jugadores. La PlayStation 3, por su parte, no solo era una 360 pero mejor, sino que tampoco tenía un 50% de probabilidades de convertirse en ladrillo. Para cortar Sí, ¿no? distancias, en Microsoft se pusieron manos a la obra Tranquilamente. y al poco sacaron la Xbox 360 Elite, una revisión de la 360 original que incluía un mayor disco duro y un puerto HDMI.
Ahora podías jugar a 1080 en tu televisor, como la gente rica. Estas mejoras, junto a varios ajustes de precio de Sony, hicieron que al final de la generación ambas consolas estuvieran más igualadas que nunca. Por eso mismo, la competencia de las exclusivas llegó a un nuevo nivel. Por un lado, PlayStation no soltaba God of War, The Last of Us, Uncharted, Little Big Planet, Killzone, Metal Gear y Gran Turismo, entre otros. Por el otro lado, Xbox tenía la correa sobre Halo, Saints Row, Fable, Gears of War y hasta joyas como el Dead Rising. Porque ante dos consolas que ofrecen más o menos lo mismo, por más o menos el mismo precio, la decisión se tomaba en base a los juegos que hubiese disponibles. No era tanto consolas vendiendo juegos, sino juegos vendiendo consolas, y luego la gente comprándose las consolas que ya tuvieran sus amigos. Siguiendo esta dinámica, los resultados de ventas fueron más reñidos que nunca. El gran ganador de la generación fue Nintendo, que vendió más de 100 millones de unidades de la Wii. Creo que los bolos del Wii Sport se convirtieron en el deporte más practicado del mundo y de lejos, mientras que las dos consolas que competían directamente entre sí acabaron prácticamente en empate. La Xbox 360 vendió unas 84 millones de unidades y la PlayStation 3 87 millones, aunque con la cantidad de 360 que tuvieron que arreglar con lo del anillo rojo de la muerte, quizá la cifra es la mitad, pero bueno, en fin. Otra generación de éxitos para Xbox. Habían conseguido multiplicar sus ventas más de 3 veces de una generación a otra y casi superan a su competidor más directo. Por el contrario, desde el punto de vista de Sony, el auge de la Xbox estaba clarísimo. De una generación a otra, pasaron de dominar el mercado con la Play 2 a pelearse en el fango contra una compañía yankee que vendía una consola que cada vez que le inicias tira un caro cruz a ver si explota o no. Por eso, la rivalidad PlayStation-Xbox se grabó a fuego en los pergaminos de la historia. Esto está a la altura de Roma contra Cartago. Esto es un Boca contra el River Plate. Todo estaba en juego para la siguiente generación de consolas. Hasta que Xbox se metió un gol en propia. En el mundo de los videojuegos, la caída de un titán suele ocurrir poco a poco, entrega tras entrega, año tras año. Pero la caída de Xbox fue en un instante. Se puede ver el segundo concreto en el que se les rompe el corazón. En serio, se puede marcar en un calendario. El 21 de mayo de 2013. Ese fue el día en el que se anunció la siguiente Xbox. La Xbox One. La nueva consola de Xbox parecía capaz de todo, menos de jugar videojuegos. Y es que el sistema había sido pensado como un centro multimedia para el salón primero y como consola después. La presentación pasó muchísimo tiempo hablando de sus grandes innovaciones como ver la tele, buscar cosas en internet a 1 por hora. Yo a veces me pregunto, ¿alguien de ustedes conocen a alguien o tiene un amigo que tenga una Xbox, por decirlo así? Porque yo sepa, yo nunca he conocido a alguien que tenga una Xbox, digamos así. Nadie, chabón, ¿eh? O sea, yo cada vez que me encuentro con alguien o visitaba a alguien de la casa, ¿viste? Siempre me encontraba con la Play, ¿viste? Ya sea con la 2, la 3, la 4, pero una Xbox, no he visto a nadie con una Xbox, chabón, ¿eh? Ni con la nueva, chabón, la última que sacaron, digamos así. Pues entonces yo siempre veo a la gente como que... O sea, está la Xbox ahí, pero está por ahí, ¿viste? En algún lado. Pero no sé dónde hay gente que se compra la Xbox, ¿viste? O sea, es evidente donde acá, en este mundo donde estamos nosotros, a nivel mundial, es lo siguiente. O PlayStation o Nintendo, no hay punto intermedio, chabón, ¿eh? La Xbox está ahí, pero no... Es como innecesaria, y hoy en día es innecesario, chabón, ¿eh? Por el tema de que ¿para qué quieres una Xbox si no tienes exclusivas? Y es otra cosa, hay un tema que creo que ustedes están consiguiendo conmigo, pero lo explicaremos de antes porque hay un motivo por el cual yo considero que la Xbox, desde que nació hasta hoy en día, hay algo que es muy estúpido e innecesario, chabón, más que nada por lo que es sus exclusividades, vamos a decirlo así, ¿viste? Porque de exclusiva nunca tuvieron esta gente, nunca tuvieron exclusivo. Así que ya más adelante le explico por qué digo eso. Ya más adelante le explico por qué. Un teclado virtual con el puto Microsoft. ¿Cómo? Por hora, con un teclado virtual con el puto Microsoft Bing. O hacer multitasking con Skype. La Nightmare Bloom Rotation del software de la década de 2010. La gente especulaba que íbamos a tener la Xbox 720 con un mando así. Solo tuvimos relleno corporativo. Una consola para gente que no quiere una consola. Básicamente, una excusa para meter todo el software de Microsoft en otro aparato. Esto ya no era un problema de precios, exclusivas y componentes, era un problema de concepto. Por ejemplo, desde el principio se anunció que la Xbox One necesitaría de una conexión constante a Internet.
El plan era que la consola se conectase a la red por sí sola una vez al día para verificar las licencias de tus juegos, porque ahora sería estrictamente un juego por jugador. No podrías prestarte juegos con tus colegas, ni comprarlos de segunda mano, porque la licencia del juego estaría vinculada a otra Xbox. ¡Jódete! O compras a precio completo de papá Microsoft o no juegas. ¿Y sabéis qué pasaba si la Xbox One no se podía conectar a internet? Que se convertía en un ladrillo. Da igual que quisiese jugar a Skyrim, un juego completamente offline, porque sin internet para validar la licencia no te dejaría iniciar el juego. ¿Tienes problemas con tu internet? No te preocupes, tu Xbox One no será una distracción mientras lo arreglas. Y si esto no te convence, Don Matrick, el jefazo de Xbox en su día, tenía una sugerencia para ti. Fortunately, we have a product for people who aren't able to get some form of connectivity. It's called Xbox 360. Stick with 360, that's your message if you don't, like it? If you have zero access to the internet, that is an offline device. I mean, Don Matrick ¿De dónde vendió salió? muchas PC4 ese día. Y como el soldado romano pinchando con su lanza a Jesús en la cruz, PlayStation lo sentenció con este vídeo. This is how you share your games on PS4. Ah, ¿sacó este video? Thanks. Literal. La PlayStation 4 Ese video le rompió el orto tranquilamente, boludo. Ese video le rompió el orto, boludo, a ese chabón, No sé qué es ese chabón, pero ese pelotude que tiró se puteó solo, boludo, tranquilamente. había sido anunciada justo un mes antes, lo que solo resaltaba las diferencias. La Play 4 era un poco más potente, estaba más centrada en los videojuegos, que es lo único que nos interesa. Sus exclusivas pegaban más fuerte y no tenía retrocompatibilidad. Vaya, eso es un empate porque la Xbox One tampoco. Espabila, pobre. Si querías un juego que ya tenías, a esperar un remaster y a comprarlo otra vez. Y por si fuera poco, la Xbox One costaba 100 pavos más que la Play 4. At $499 in the US, and 499 euros in European markets, and 429 pounds in the UK. I'm very proud to announce that PlayStation 4 will be available at $399. ¿Y por qué? Porque en Xbox metieron el Kinect de segunda generación con todas las consolas. Este torpe, invasivo e innecesario aparato disparó el precio del pack completo, haciendo que la propuesta de la Xbox One fuese simplemente perdedora. La querías para lo mismo que la Play 4, pero costaba más, tenía menos potencia y además la diseñaron con los pies. En definitiva, la idea de Xbox como un accesorio de la tele por cable llegó 10 años tarde. Y la idea de la Xbox como una consola virtual siempre conectada a internet llegó 20 años demasiado pronto. Por suerte, la hostia fue tan fuerte que llegó a oídos de la directiva de Microsoft en el piso 5000, segunda puerta a la derecha. A lo largo de la generación fueron enmendando sus errores, revirtiendo la necesidad de estar online constantemente, dejando que la gente se prestase juegos entre sí y ampliando considerablemente la retrocompatibilidad de su consola. Una vez más, al final de la generación, la diferencia entre una Xbox y una PlayStation era mínima, a menos que fueras un incondicional de algunos de sus juegos exclusivos. Comprabas una o la otra y te quedabas igual. Ambas sirven para lo mismo, lo hacen más o menos igual y en las dos te cobran una suscripción anual para poder jugar online. Que me cago en... Pero el daño a la imagen de marca de Xbox ya estaba hecho y cuando la competencia es tan reñida es prácticamente lo único que importa. Por eso los resultados de ventas fueron abismales. Nintendo la cagó a lo grande con la Wii U, que vendió tan solo 13 millones de unidades. Quedaron fuera de juego. La Xbox One vendió 58 millones, mientras que la PlayStation 4 llenó el vacío y consiguió 110 millones de consolas vendidas. Luego Nintendo rectificó con la Switch y vendió 150 millones de unidades. Joder. Pero en lo que Xbox respecta, la debacle era innegable. Xbox pasó de irrumpir en el mercado con la consola más potente del mundo y de prácticamente igualar en ventas a PlayStation en la siguiente generación, a vender estupefacientes en una esquina para llegar a fin de mes. Bueno, vender 58 millones de consolas a precio completo es de todo menos una catástrofe, pero dada la situación, sí, sin duda fue un fracaso. Uno tan grande que les dio ganas de rendirse incluso.
¿En serio? Sospecho que esto es lo que está pasando en la actual generación de consolas. O quizá no. ¿Alguien ha visto una de las nuevas Xbox? Lo digo en serio. En 2019 anunciaron las nuevas Xbox. Mira, ¿cómo se etapa de Xbox Series? Mira, ahí va a hablar, justamente creo que ya va un poco de la cadencia, ¿no? Tranquilamente. Bueno, antes de que hable de Meluso que va a venir ahora, quiero opinar un poco sobre lo que yo decía de la exclusividad, digamos así. Mira, yo nunca he visto a la Xbox como que tenga exclusivo, o sea, sí tiene el Halo, el Gears of War, que más los Forza, que es como el Gran Turismo pero de Xbox. Pero siento que todo eso está en PC y la onda está en que en PlayStation, si es exclusivo, tiene que ser exclusivo de una sola consola y que valga la pena. Los God of War, los Sly Cooper, Ratchet & Clank, Jack and Daxter, los Kaishon, los juegazos, chabón, los Kaishon. Esos, chabón, por ejemplo, siempre fueron exclusivos de PlayStation, Nunca lo he visto en Xbox, o en Nintendo, o en PC, nada. Si quieres jugarlo, sí o sí, tienes que comprar la PlayStation. Y es algo exclusivo y valía la pena, chabón. Vaya, cada puto centavo, una entera de Kaishon, un nuevo God of War, valía la pena, chabón. Cada juego valía la pena, chabón, Acá en Xbox, nunca tuvieron exclusivos. Nunca lo tuvieron, chabón, ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque siempre, por ejemplo, cuando se te da un nuevo Halo, un nuevo Halo, un nuevo Gears of War, etcétera, siempre se te da junto con para PC, digamos así. Y claro, para mí nunca lo consideré exclusivo por eso, chabón, Porque si está para la PC, ¿de qué me sirve comprar una Xbox si puedo jugarlo tranquilamente en una compu, viste? ¿De qué me sirve jugar en Gears of War en una Xbox si sabiendo que ya está en Steam o en la Epic Game Store? Solamente me lo compro ahí y listo. A jugar, ¿viste? ¿Para qué me quiero gastarme $500 en una consola si lo consigo ahí de una en Steam, ¿viste? O sea, no tiene sentido, chabón, eso no veo sentido. Para que sea exclusivo, verdaderamente exclusivo, se tiene que quitar la consola, chabón, Nintendo, fíjate, por ejemplo, Nintendo o la época de Sega también, siempre sacaban un nuevo Sony, un nuevo Nintendo, un nuevo Mario, un nuevo Yoshi, un nuevo Donkey Kong, un nuevo Bayonetta, unos culos de Bayonetta. Siempre sacaban exclusivamente para el Nintendo, chabón, Los God of War, Kaiju, etcétera, siempre fueron exclusivos para PlayStation. Y los Halo y los Gears of War siempre fueron para PC y junto con Xbox. Y la onda es que, y lo que trato de decir de vuelta, lo voy a repetir una vez más, ¿para qué quiero yo una Xbox si lo puedo jugar aquí en la PC? En Steam, tranquilamente. Si está en Steam, listo. Ni fu ni fa. Así que, bueno, esa es mi opinión. Esa es mi opinión. No sé qué piensan ustedes, si está de acuerdo lo mismo que yo o qué, pero esa es mi opinión, chabón, tranquilamente. Después cada uno con su propia opinión, cada uno con su propia opinión, tranquilamente. Xbox Series X y Series S, pero puede que lo esté alucinando. Han pasado 5 años y no conozco a nadie que tenga una. Pero bueno. De hecho, nunca he... ¿Cómo? Y Series S, pero puede que lo esté alucinando. Han pasado 5 años y no conozco a nadie que tenga una. De hecho, nunca he visto una, ni en una tienda, yo tampoco, ni en un anuncio, nada. La actual generación de Xbox es la que menos impacto ha tenido. Y esto lo achaco, en parte, a su catástrofe de nombre. ¿Cómo que Xbox Series X y S? ¿Es XS? ¿Es muy pequeñita la consola? Justo en los últimos años de la Xbox One sacaron una versión mejorada de esa consola y la llamaron Xbox One X. Y al par de años anunciaron la Xbox Series X. O sea, el 90% de los jugadores no se enteraron de que era una nueva consola. Es que se le dice Xbox Series y ya. Lo único bueno que puedo decir de su diseño es que finalmente la Xbox es una box. Luego, en cuanto a hardware, sí es verdad que existe. La Xbox Series S es un poco más pocha que una Play 5 estándar y la Xbox Series X es un poco más potente. No sé, en cuanto a hardware están a la altura y en cuanto a concepto no tiene errores imperdonables. Todo apuntaría a otra generación de estrechísima competencia con PlayStation. Pero no es el caso. Veréis, las ventas de esta generación de consolas todavía no son definitivas. No ha terminado. Quizá mañana explotan todas las fábricas de Sony, por ejemplo. Pero por lo que sabemos, no pinta nada bien para Xbox. Por cada Xbox que Microsoft ha vendido, Sony ha vendido 2 PlayStation. Y eso solo son los datos generales. En los últimos meses hay informes que indican que por cada Xbox se venden 5 PlayStations. El bache de la Xbox One no se ha arreglado. Es un foso cada vez más profundo. Pero no creo que esto sea algo imprevisto. Algo me dice que todo está saliendo exactamente como lo planearon desde Microsoft.
vamos a ponernos nuestros gorros de pensar. Tras la desastrosa etapa de la Xbox One, en Xbox hicieron un importante cambio de directiva. Mandaron a Don Matrix a picar coltán a las miras de África y nombraron a un nuevo chivo expiatorio, Capitán Phil Spencer. Capitán. Phil Spencer ya os sonará más. Lleva la última década vendiéndonos cosas por la tele y es el responsable de esta última generación. Ascendió al cargo de jefazo de Xbox en 2000. Papá, ¿qué ves cuándo se te ve este video? Porque, a ver, quiero por curiosidad. Salió hace 7 días. Claro, lo digo porque... sí, creo que fue hoy o ayer, digamos, sí, el anteayer por ahí, se anunció de que este flaco ya se fue, chaval. Este flaco ya se fue y no está más en el juego, ¿viste? En cambio está a cargo una faga que está en cargo de la IA. Literalmente, o sea, la nueva CEO va a estar impulsada por IA, así que se viene tiempo difícil, chaval, 14, pero no hizo Spawn y ya está. Phil empezó en Microsoft en unas prácticas cuando tenía 20 años y desde entonces lleva a pico pala en la empresa. El tipo, aparte de competente, también era gamer pura cepa desde los comienzos, por lo que en 2014 acabó ascendiendo a manager general de Microsoft Studios. Lleva desde entonces haciendo stand-up comedy en todos los grandes eventos del mundo de los videojuegos, incluido el difunto E3. Y desde entonces ha supervisado la metamorfosis de Xbox. Atentos a los cambios. Bajo su gestión, Xbox se gastaría cada vez más y más dinero en comprar grandes videojuegos y a sus desarrolladores. Primero fue Mojang, los creadores de Minecraft, por $2.500 millones. La compra más cara de la historia de los videojuegos hasta ese momento. A los pocos años compraron Zenimax Media, la empresa matriz de Bethesda, por $7.500 millones. Un montón, Nuevamente, la compra más cara de la historia de los videojuegos hasta ese momento. Y por último, Activision Blizzard por casi $70.000 millones. No os lo vais a creer, la compra más cara de la historia de los videojuegos hasta ese momento. Y por si fuera poco, todos estos juegos que compraban y muchos más aparecieron en un nuevo servicio de suscripción, el Game Pass. Jugadores tanto de Xbox como de PC podían pagar tan solo $9.99 al mes y tener acceso a una librería de docenas y docenas de juegos AAA. Al principio la oferta era en 3 meses por $0.99. En ese momento parecía que Xbox estaba arrasando. Si bien no estaban en su mejor momento en cuanto a ventas de consolas, habían encendido su aspiradora de estudios y se estaban convirtiendo en un enorme distribuidor de juegos, en un publisher, un intermediario que gana dinero, venda consolas o no. Una estrategia que quizás es inteligente, pero que están pagando muy cara, porque han atraído al ojo de Sauron. Veréis, hasta hace poco, Xbox era una parte pequeña del negocio de Microsoft. Por ingresos, Xbox es más pequeño que LinkedIn, para que os hagáis una idea. Y si lo comparamos con el resto de negocios de Microsoft, ya ni os digo. Por eso, estas legendarias consolas eran un simple redondeo en las cuentas de su titánica empresa matriz. Hasta que compraron Activision Blizzard por casi $70.000 millones. Porque cada vez que gastan o ganan dinero, es dinero de Microsoft. Y ahora Microsoft está preguntando ¿dónde está su dinero? Sí, despensa ahí. Estuvo cerca. Para recuperarlo, han puesto un objetivo interno bastante jodido. Un margen de beneficios del 30%. Ese es el objetivo que Microsoft exige a Xbox cada año y es la raíz de prácticamente todo lo que está ocurriendo últimamente. Según investigaciones del legendario ninja Jason Schreier, que lleva años viviendo en las paredes de Xbox y todavía no lo encuentran, esta lleva siendo la situación desde finales de 2023. La jefa suprema de finanzas de Microsoft ordenó a Xbox este objetivo y lo llamó margen de responsabilidad. ¿Vale? No te estamos matando, no. Nos hallamos inmersos en el meticuloso proceso de acelerar, por vías claramente irreversibles, tu transición desde esta vida terrenal hacia la apacible y definitivo descanso, reduciendo de forma drástica, aunque con notable eficiencia, tu esperanza de seguir respirando durante los próximos instantes.
Gracias, Microsoft. Es decir, que para alcanzar ese objetivo deben vender más que nunca, algo que claramente no están logrando. Así que lo único que les queda es cobrar más que nunca y gastar menos que nunca en el proceso. Ajá, si Call of Duty ya era una máquina tragaperras pateada y escupida, ahora directamente es un timo. En un desesperado intento de recuperar su inversión, han hecho de Call of Duty un juego más patético y más pesetero que nunca. No sé ni cómo es posible. Lo han usado tanto de calcetín de las pajas que su último juego es el peor vendido en 15 años. Porque aquí, con tal de ahorrar, cierran todos los estudios que no hacen AAA de puro slop. En serio, pongamos en contexto la cruz que supone este 30%. Nintendo, una de las empresas más eficientes del sector, tuvo un margen de beneficios neto del 23,9% el último año. PlayStation, el principal competidor directo, se movió en torno al 6 y el 8%. Y Xbox, antes de esta decisión, se situaba aproximadamente entre el 10 y el 20%. Exigir un 30% de inmediato no es una corrección progresiva, es un golpe brusco que elimina cualquier planificación a largo plazo. Ahí estaba viendo la cara, chabón, ahora, no sé si está bien, pero creo que ustedes lo ven, ¿no? Bueno, en este caso, el creador de Elder Scrolls, chabón, está ahí. El mentiroso ese de mierda. Viendo de esa manera, creo que se entiende bien un poco por qué carajo se pasó por qué carajo se cruzó los cables e hicieron eso de cerrar el estudio. Por ejemplo, Tango Game World, o sea, el creador de Half-Life Rush, juegazo de Half-Life Rush por ciento, o sea, juegazo, y cerrado al poco tiempo, o sea, son unos hijos de puta, chabón, así. Bueno, también Sony, por lo que ha hecho con Blue Point Game, también deja mucho que desear, ¿viste? También en medio. Pero eso explica mucho, chabón, por qué quisieron cancelar esos estudios, también ¿cómo se dice? Cancelar proyectos que ya tenían fecha y todo. No sé si tenía fecha, por ejemplo, Perfect Dark y tal. Cancelar estudios, cerrar estudios y gastar plata mansalva, ¿viste? Los despidos también, chabón. Y todo el tema de impulsar todo por el tema de la IA. Porque eso también es otra cosa, chabón, Xbox está haciendo despidos a mansalva por el tema de que quiere impulsar la IA. O sea, quieren crear juegos hechos por IA. Y esa es una mierda atómica, chabón. Esa es una mierda de un homúnculo que no tiene ni fu ni fa metido en el culo, básicamente. O sea, es un pelotudo de manual al que se ocurrió esa idea, chabón, Pero encima es otra cosa, o sea, Microsoft, una empresa multibillonaria, chabón, con tantos recursos de sobra que te puede lavarse el culo con billetes, chabón. ¿En serio vas a cerrar el estudio, chabón, así? O sea, no da, chabón, o sea, si tú no quieres poner, aunque sea un poco de plata en el mundo del videojuego para que aunque sea un poco más de beneficio, no compres ese estudio entonces, pelotudo. Sino que si son billonarios y no quieres gastar, poniendo que sea un peso tuyo ahí, ¿para qué comprar? Pregunto yo, ¿viste? O sea, ¿sos pelotudo? ¿Qué te pasa? Una corrección progresiva. Es un golpe brusco que elimina cualquier planificación a largo plazo. Por eso, ahora vemos juegos antes pensados para reforzar el ecosistema Xbox, llegando a PlayStation, debilitando el hardware propio también, ¿no? Y haciendo que comprar un Xbox tenga cada vez menos sentido. Porque cada trimestre que no se alcanza el puñetero 30%, la ecuación es sencilla: recortar costes. De ahí vienen los más de 1.900 despidos poco después de la compra de Activision Blizzard, cerca del 9% de la división, seguidos por miles más en los 2 últimos años. Estudios enteros cerrados como Tango Gameworks, que conoceréis por Hi-Fi Rush, o Arcane Austin, de juegos como Prey y Redfall. Despidos masivos que han dejado a muchos estudios en los huesos, como a Rare, de Sea of Thieves, o Turn 10, de Forza Motorsport. Hasta juegos y proyectos enteros cancelados, como Perfect Dark, y docenas más que nunca verán la luz del sol. Todo esto al unísono con subidas de precios, consolas más caras, Game Pass y juegos más caros. Mientras se repite el mensaje de que Xbox está más fuerte que nunca. Esto lo dijo Phil Spencer en el mismo comunicado en el que despedían a cientos de trabajadores. Yo recuerdo, chabón, he visto la noticia de que, creo que era Phil Spencer, chabón, que le dijo que por primera vez en la historia está ganando muchos beneficios. Si tu empresa va bien, tenés grandes beneficios, tenés gran cantidad de usuarios, chabón, a los Netflix, por decirlo así, ¿por qué carajo estás despidiendo a gente? ¿Por qué carajos cerrás estudios? ¿Por qué carajo te aumentás tu sueldo? ¿Me explicás, amigo? ¿Me lo explicás, Phil Spencer, por qué pasa eso? ¿Hello?
más fuertes que nunca. Y es que las cosas han cambiado mucho desde los orígenes de la Xbox. Por ejemplo, este era el jefazo de Microsoft cuando la Xbox original estaba en desarrollo. A ver. Key to industry transformation, the key to success is developers, 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 developers. ¿Qué le pasa? Puede que se echase unas líneas de código antes de subir al escenario, pero al menos no era un sintético de tercera generación. 0% pasión, Me haga ese 100% números. En serio, Ya no voy. tenemos dinero infinito, mi Lord Spencer. ¿Cuánto quieres que te pague por jugar? En los últimos 2 años los juegos cuestan más e intentaron poner un nuevo estándar de 80 euros. Las suscripciones cuestan mucho más. Game Pass pasó de ser la oferta imbatible de 9,99 también, al mes ¿no? por docenas de juegos de primera El aumento. a 14,99. Lo llevaba pagando sin pensarlo durante meses y meses y desde que vi que lo subían lo cancelé. Nunca más contrataré esos servicios. Luego el mismo servicio, pero en Eso de que sea en día 1 de Game Pass y tal, viste, lo veo una jugada muy regada, chavo, muy estúpida, chavo, tipo de día 1 en Game Pass. Imagínate si sale un Doom, por darte un ejemplo, imagínate si el Doom sale día 1 de Game Pass, ¿le genera un beneficio a los creadores, digamos así? Pues yo creo que no, yo creo que no. Si sale día 1 de Game Pass, no va a generar ningún beneficio, por ejemplo, a los creadores de Doom, ¿viste? Ahí de software. O sea, la onda es, si quieres sacarlo en seguir suscripción, por ejemplo, PlayStation Plus, creo que es más saludable sacarlo en PlayStation Plus, por ejemplo, o en Game Pass, 1 o 2 años después de lanzamiento, chabón, Porque primero que todo hay que acumular la venta de la copia, la cantidad de copias necesaria para que, bien, ha sido rentable, me ha funcionado muy bien, vamos a sacar una secuela o vamos a pagar bien a nuestros empleados o aumentar ese sueldo también de paso. Algo así, ¿viste? No creo que... O sea, para mí, en mi opinión, es una mala idea, chabón, día 1 en Game Pass. O sea, la onda es sacarla cada 1 o 2 años, chabón, después de su lanzamiento, ¿viste? Y luego ahí recién lo pones en Game Pass o PlayStation Plus, ¿viste? Fíjate, por ejemplo, en Sony, con el PlayStation Plus, cuando sacan, por ejemplo, cuando sacó Mario Spider-Man, 1 o 2 años después, recién lo ponen en su catálogo de PlayStation Plus. Porque peor que no queda esperar que acumular la copia, la cantidad de copias vendidas para que sea rentable, por decirlo así, ¿viste? O que haya sido un éxito en venta, digamos así. Y esa es una estrategia más saludable, por decirlo así, en mi opinión, ¿viste? En mi opinión, voy a repetir, en mi opinión, chavos, sobre esto, porque yo nunca estuve en la Xbox y estoy opinando un poco sobre lo que pienso de la Xbox, digamos así. Tanto sus inicios como el final, etcétera, ¿viste? Así que, pero si ofendo a alguien, digamos, si a un fan de Xbox, porque estoy seguro que alguien acá tiene una Xbox seguramente. Pero bueno, en mi opinión, ¿viste? Yo respeto tus gustos como tú respetas los míos, así que cada uno con su propio mundo, tranquilamente. Consola te cobran ahora $26.99 al mes. Unos $320 al año. Muchas gracias. Y las consolas en sí, en vez de ir bajando de precio, van subiendo. Esto va en contra del principio básico de esta industria de las consolas y demuestra lo desesperados que están por conseguir esos márgenes ridículos. Bienvenido de vuelta, Sísifo. Esa Xbox que buscaba competir creando grandes juegos y consolas sin una obsesión constante por los números ya no existe. Ahora son un publisher pesetero. El Xbox actual es una máquina de rentabilidad que está dispuesta a sacrificar estudios, proyectos, sagas, exclusividades e incluso su identidad como plataforma, con tal de cumplir un objetivo financiero fijado por Microsoft. El destino de Xbox está sellado con los últimos datos de ventas. En el Black Friday de 2025, la consola directamente no tuvo ninguna oferta. Las ventas de las series X y S son tan bajas que en Estados Unidos Costco ha dejado de venderlas en sus tiendas. Además, estos precios... En esta economía, las ventas de consolas en general en noviembre de 2025 fueron las más bajas en 20 años. Vamos, que es un mal momento para el mercado de las consolas. Y el peor día de tu vida si eres Xbox, cuyas ventas han caído un 70% de un año a otro. Y el último clavo en el ataúd, ni siquiera entró en el top 3 consolas más vendidas durante el Black Friday, perdiendo el tercer puesto a la Next Playground. Fue en ese momento cuando decidí hacer este vídeo, cuando un titán de los videojuegos como Xbox, un pilar del gaming durante los últimos 25 años, pierde el podio frente a un reproductor de juegos de la App Store. Es oficial. Están cocinados. Parece que esta es la jugada de Xbox ahora mismo. Hacer un pivot final, hacer un publisher enorme que resulta que también vende una consola de mierda si te gusta la caja más que la de la Play, supongo.
Una empresa que reconoce su derrota en el sector de las consolas tradicionales y que ahora busca maximizar sus ganancias de cualquier manera. Ellos aseguran no haber abandonado el mercado y que planean seguir en la carrera para la siguiente generación. Pero, ¿qué van a sacar? ¿Una consola cuya única apuesta es esperar que Sony la cague con la Play 6? ¿O una Steam Deck, pero más cara? La ilusión del libre albedrío. Pero no es solo el hardware lo que ha fallado, Sí, ¿no? sino también los juegos. Porque como todo lo que sacan, lo sacan en PC, ¿quién tiene motivos para comprar una Xbox? Si te gustan los Ahí está. videojuegos así en general, píllate una Ahí está. Play 5 o un PC. Lo que Y decía. si te sobra dinero, complementalo con un PC o una Play 5. La Xbox está fuera de juego. Pero si bien la situación está mal, tampoco sería correcto pensar que no han dado una. Desde que Spencer asumió el control de Xbox, se ha progresado mucho en el juego multiplataforma, algo que sin duda beneficia a los jugadores. También han lanzado iniciativas claves, como la reintroducción de la compatibilidad con versiones anteriores de la Xbox. Si en la Xbox One empezaron diciendo que Microsoft tenía derecho de pernada sobre ti, ahora la Xbox es la consola con mayor retrocompatibilidad de todas. Minecraft, antes de que lo compraran, era un juego hecho con los pies. El Game Pass estuvo guapo mientras duró y diría que han tenido un mayor enfoque en los juegos en PC. Eso a mí, personalmente, me viene de lujo. Y en el proceso han sacado docenas de juegos muy divertidos. Xbox no es una empresa fallida. Es una empresa que intenta fallar con todas sus ganas. Porque como hemos visto, el éxito en el mundo de las consolas no se basa en tener mejor hardware que el otro. Parece que Sí, ¿no? importa más fabricar el potaje correcto de imagen de marca, con las exclusivas precisas y un toque de FOMO. Por eso mismo, entendamos que cada día que pasan así, más improbable es su recuperación. Nosotros, los gamer ancianos, que hemos visto de todo, podemos entender a Xbox en su contexto, pero ¿y si te acabas de interesar por el gaming? ¿Qué hay de la gente de 14 años que está descubriendo este hobby ahora mismo? Para ellos, el legado y la historia de Xbox no significa mucho, porque hoy en día es solo una marca de hardware renqueante, un publisher interesante, a veces, pero un fabricante de consolas al que no se le presta atención. El tiempo dirá, quizá le dan la vuelta a la tortilla en la próxima generación y venden el triple que PlayStation, pero hoy por hoy, el proyecto Midway ha acabado comiendo mierda a los pies de dos compañías japonesas. Cruel destino. De hecho, la mejor conclusión no es mía. La vi en un comentario de YouTube hace tiempo. Decía, estos inútiles podrían conseguir una máquina que genera dinero infinito, y su primera idea sería reventarla para vender el cobre de sus cables. Si te ha gustado este vídeo y tienes un rato, te Alta recomiendo frase. este otro. En él hablamos de la economía en los videojuegos. No de mira. la economía de los videojuegos, de la economía en los videojuegos. Ahora solo me falta un vídeo sobre los videojuegos de economía y la economía de los videojuegos de economía. Quizá un videojuego de la economía de los videojuegos de economía. Tranquilamente, ¿no? Te quiero puede dar, Un buen video, chaval, buen video de Meluso, Alto video, chaval, alto video, Con todo el lore, ¿viste? Para mí siempre, Xbox siempre fue destinado al fracaso, chaval, O sea, nunca iba a llegar a ganarle a Xbox, a PlayStation o Nintendo, chaval, Era o Xbox, o Nintendo o PlayStation, o una PC en el medio, ¿viste? O sea, cualquier estrategia, chaval, no hay otro punto en el medio, ¿viste? Así que ni fu ni fa, chaval, o sea, para mí creo que Xbox tarde o temprano va a desaparecer, ¿viste? O sea, ya están dando sus últimos pasos para llegar al fracaso, chaval, O abandonar el mercado de la consola, ¿viste? Porque da para eso, chaval, no va a dar más para un mercado de consola, ¿viste? Like y adiós tranquilamente, a ver qué hizo comentarios. Puesto confirmamos que Beto es Meluso. El video de Play compartiendo un juego físico fue una teoría histórica. Sí, ¿no? Tranquilamente, chaval, tranquilamente. Lo reculiaron a ellos, tranquilamente. Qué casualidad que tanto Beto y Meluso lancen un video de la caída de Xbox en el mismo día. Beto, sí que Beto. Podata, madre mía, 1000 likes, primera vez que llego a esa cantidad de likes, gracias. Me hago, llegó 1000. Perdón. Qué loco. La caída de Xbox fue tan grande que la onda expansiva me mandó el video que Beto es al Meluso. Literal, ¿no? Phil vio esto y el auto echó del barco junto con Sarah Bomb. Ahí está, chaval, Ahí está, chaval, se fue, ahí sí, se fue, chaval, tranquilamente. Bueno, videazo que es mi Meluso. Qué buen video, chaval, qué buen video. Así que bueno, mi gente, si te han gustado un día, puedes dejarme en los comentarios, también puedes dejarme el link, si querés. Y bueno, yo me despido y nos vemos la próxima. Buenas noches a todos, buenas noches y buenas noches.